Que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe. Jesús, yo miraré, eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré, fuente de vida es Jesús. Vengo a la fuente de agua viva, al que da abundancia y paz. Corro a la torre inconmovible, corro a la fuente de verdad. Fuente de paz, fuente de luz, fuente de gracia y plenitud. Hoy corro a ti, alzo los brazos de la fe. Jesús, yo miraré, eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré, fuente de vida es Jesús. De la fe, a ti Jesús yo miraré, eres mi fuerza y luz, en la tormenta creeré y en el desierto gritaré, fuente de vida es Jesús. A ti Jesús yo miraré, eres mi fuerza, mi luz, en la tormenta creeré, en el desierto gritaré, fuente de vida es Jesús. A ti Jesús yo miraré, eres mi fuerza, mi luz, en la tormenta creeré, y en el desierto gritaré, fuente de vida es Jesús. Buenos días amigos, los quiero invitar a cantar con alegría y recordar que nuestro Dios ha resucitado y Él vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive,
Hola amigos, bienvenidos a un nuevo servicio dominical que, producto de la pandemia, continuamos transmitiendo en forma online. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes y en forma especial a las personas que se incorporan por primera vez a través de esta plataforma. Y contarles que las reuniones ministeriales siguen funcionando a través de esta forma internet. Y los enlaces están proporcionados ahí en nuestras redes sociales. También pedirles que continúen orando porque podamos pronto reunirnos en forma presencial en las dependencias de la congregación. Así, todos quedan cordialmente invitados a participar en esta reunión, orando, cantando y alabando el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder. ¿Cuál el valle en la tierra? Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir.
danos hoy. En la cruz nos libertó, por su sangre limpio soy. La victoria Él nos dio. Cargó con mi pecado, a la muerte Él venció. Él ha resucitado y a su trono ascendió. Has vencido, reinando estás, resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido, reinando estás, oh resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido, reinando estás, oh resucitaste, hoy vivo estás, tú has vencido.
majestad. Ahora tú estás. Aleluya, con la victoria está en ti, oh solo en ti. Aleluya, la ganaste para mí. Oh, la muerte no, retener tu gloria, sentado en majestad. Oh, ahora tú Hola queridos hermanos y hermanas, qué gusto es que podamos reunirnos un domingo más a través de esta plataforma online para glorificar juntos el nombre del Señor. Ahora les invito a que desde sus casas puedan inclinar su rostro para orar al Señor. Padre Celestial, nos inclinamos delante de tu presencia para magnificar tu santo nombre. Nos unimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como un solo cuerpo, para adorarte y darte toda la gloria que tú te mereces, Señor. Padre maravilloso, tú has sido tan bueno con nosotros, has sido tan fiel, tan misericordioso, tan lleno de gracia, Padre, con nosotros, que tu bondad no tiene límites, Señor. En primer lugar, nos rescataste de la muerte eterna, nos rescataste de la vida de pecado y esclavitud que teníamos, Señor, y nos pasaste a tu reino de luz a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, el cual satisfizo la ira de Dios y que nos hace aceptos ahora frente al Padre Celestial, al cual podemos ir confiadamente cada día. Gracias por interceder cada día por nosotros. Gracias, Padre maravilloso, por esa misericordia inmerecida. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos tus hijos y para que nosotros anduviéramos en todas las buenas obras que tú preparaste de antemano para con nosotros. Hoy te queremos pedir, Padre, en especial por nuestro país. Sabemos que estamos enfrentando un tiempo difícil donde a nivel mundial existe una pandemia. Pero sabemos que tú de antemano preparaste todas las cosas, Señor, y que esto no escapa de tu control. Por eso que te pedimos, Señor, por nuestras autoridades, para que tú les des sabiduría para actuar en estos tiempos difíciles. Te pedimos por nuestro presidente, por cada uno de sus ministros, Señor, para que puedan actuar y obrar bien, Señor. Te pedimos con sabiduría. Te pedimos también por la Cámara de Diputados y el Senado, Señor. Te pedimos por cada uno de los parlamentarios para que puedan votar por leyes justas, por leyes que vayan de acuerdo a tu palabra. Te pedimos así también por los ministros de la Corte Suprema, por todo el Poder Judicial, Señor, para que se pueda hacer justicia, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestro país, para que cada uno de los ciudadanos, desde el más pequeño hasta el más grande, pueda venir a arrepentimiento, pueda conocerte a ti y pueda declarar que tú eres el Señor. Te pedimos así también por la iglesia. Te pedimos por la iglesia a nivel mundial, Señor, para que podamos ir en pos de tu misión, Señor, del mandamiento que tú nos has entregado de ir y predicar el Evangelio, Señor. Te pedimos así por nuestros hermanos que están en la iglesia perseguida, Señor, que están en lugares donde el Evangelio es prohibido. Te pedimos por ellos, Señor, porque sabemos que
con todo esto de la pandemia las cosas se han vuelto mucho más difíciles, Señor. Te pedimos que le concedas fe para que ellos puedan creer en medio de la adversidad, y también, Señor, que le concedas todas las bendiciones que ellos necesitan, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, así también por nuestra iglesia local. Te pedimos por el equipo pastoral, por cada uno de los pastores, Señor, que tú seas dándole sabiduría, que tú seas ayudándole, Señor, a cada uno. Te pedimos por cada uno de los ministerios, Señor, de nuestra iglesia. Te pedimos por cada líder ministerial también. Te pedimos, Señor, por cada uno de los miembros de esta congregación, desde el más antiguo hasta el más nuevo, Señor. Te pedimos que nos des un corazón para ti. Te pedimos, Señor, que podamos vivir y hacer tu palabra cada día. Haznos más parecido a ti, Señor. Que esta iglesia, Señor, esté llena de amor, llena de gozo, llena de cada uno de los frutos de tu Espíritu, Señor. Condúcenos de acuerdo a tu palabra, Señor. Y así también en esta hora quiero orar también y pedirte, Señor, por la palabra que va a ser entregada. Te pido que prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos estar prestos y oír tu palabra, Señor, y también hacerla. Te pedimos, Señor, por el pastor Claudio que va a predicar en esta hora, que tú lo seas guiando, Señor. Te pedimos que en la semana podamos meditar en esta palabra, que podamos cumplirla de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres tan bueno, porque nos permites, Señor, a través de esta plataforma poder reunirnos. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, predicar tu evangelio de forma libre también en este país. Gracias, Señor, porque tú no has escatimado en tus misericordias y en tus bondades para con tu pueblo. Gracias, Señor, te exaltamos, te alabamos a ti, damos gloria a ti, el merecedor de todo honor y de todo poder. Te bendecimos y te exaltamos. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, ahora los invito a que podamos escuchar juntos la palabra del Señor. Amada Iglesia, qué bueno que nuestro Padre Celestial nos ha dado la Biblia. La Biblia es lumbrera en nuestro caminar. Cuando leemos la Biblia podemos tomar las decisiones adecuadas. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Nos permite comprender la palabra. Hoy día vamos a continuar estudiando la Escritura. Ahora ya el final del Sermón del Monte de acuerdo al Evangelio de Lucas. Y estamos en el capítulo 6 de Lucas, versículo 46 hasta el 49 vamos a leer hoy día. Y dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ya llevamos varias semanas estudiando las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte está escrito en Mateo capítulo 5, 6 y 7 y también acá en Lucas capítulo 6. En ambas descripciones Jesucristo termina con esta misma parábola. Es una parábola donde se habla de dos hombres. Uno que es sabio, otro que es necio. Uno que edifica una casa que permanece y otro que edifica una casa que cae.
Como estuvimos viendo hace varios domingos atrás, Jesucristo venía hablando de aquellas personas que tienen un corazón malo y fluye la maldad hacia afuera, y aquellos que tienen un corazón bueno y fluye la bondad hacia afuera. Estaba hablando de falsos maestros, estaba hablando de verdaderos creyentes versus creyentes que son falsos, y estuvimos viendo ahí los frutos, ¿no es cierto? Y cómo por los frutos conocemos a las personas. Estuvimos analizando todos los pasajes anteriores que son necesarios tenerlos en mente cuando llegamos acá a la conclusión que establece Jesucristo. Y en esa línea, ahora en este cierre del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo está confrontando a aquellos que dicen ser árboles buenos, pero en realidad no lo son. Y de esa manera, ahora retomando el versículo desde el 46, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Por tanto, esta parábola tiene, por así decirlo, una frase explicativa, un título, donde Jesús dice: miren, muchos vienen a mí y me dicen Señor, Señor. Muchos vienen a mí como si fueran mis siervos, pero en realidad, ¿quién es mi siervo? Ahí es donde está la pregunta, ¿no es cierto? ¿Aquel que dice que Jesús es el Señor o aquel que realmente obedece a Jesús y hace lo que Él dice? Y ahí es donde Él parte entonces con esta parábola. No todo el que dice Señor, Señor es realmente un creyente en Jesucristo. ¿No es cierto? Vemos mucha gente que hoy en día dice: sí, yo creo en Jesús, pero eso no significa que Él realmente sea tu Señor. Que nosotros realmente seamos efectivamente siervos de Él. Entonces, para explicar esto de manera más clara, Jesús cuenta esta parábola, una historia, para finalizar la enseñanza. Y dice así, leamos otra vez el pasaje, dice: semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es semejante a ese hombre? Aquella persona que oye y hace. ¿Sí? Y continúa, dice: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. A ver, en esta parábola tenemos dos casas. Tenemos dos constructores, dos hombres distintos, dos casas distintas. La pregunta es: ¿a dónde se ubican estas casas? A veces nos imaginamos esta historia como si estas dos casas se ubicaran en lugares muy distintos. Un lugar donde tal vez un hombre construyó junto a un río, en el arenal o en la playa, y llega la inundación y se lleva la casa. Mientras que hay otro hombre que construyó una casa sobre una roca en una montaña. Pero no es esa la figura que nos presenta en realidad esta parábola. Las casas no parecen estar muy lejos. La verdad es que da la impresión que estos dos hombres construyen la casa uno al lado del otro. Acá el tema no es la ubicación. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque ambas casas son azotadas por la tempestad. Ambas casas sufren la inundación. En este texto no se nos dice que una casa puede escapar de esa inundación. Más bien el texto nos dice que ambos son bastante semejantes. Externamente parecen estar ubicados en el mismo lugar, tener tal vez el mismo estilo de construcción, tal vez incluso la misma pintura, tal vez parece un condominio. Parecen ser vecinos. Uno es creyente evangélico, el otro también, ambos van a la iglesia, ambos cantan las mismas canciones, ambos llevan tal vez el mismo historial de años supuestamente en la fe, igual de creyentes, pero internamente muy distintos. Internamente muy distintos. ¿Cómo lo sabemos? La verdad es que no tenemos cómo saberlo a menos que llegue una inundación. Porque entre los días soleados, donde no hay prueba, la verdad es que todos se ven bastante parecidos. Hasta que llegue una prueba a nuestras vidas, hasta que llega un azote, hasta que llega una inundación. Y ahí uno sabe quién construyó de manera correcta, quién puso los fundamentos. Y ahí es donde vemos que va a estar la diferencia. No en la ubicación,
como muchas veces podemos pensar o ponerle énfasis. Porque muchas veces en nuestra vida pensamos que si colocamos la casa aquí o allá vamos a poder evitar las inundaciones. Pensamos que arrancando de la tempestad las cosas van a andar bien. Le pongo un ejemplo. Tengo tal vez algún problema en la iglesia, mejor me cambio de iglesia, como intentando huir de la inundación. Pero ¿podré huir de la inundación? ¿Podré escapar? O más bien donde yo vaya a huir, también va a llegar una inundación. O tal vez estoy con algún conflicto en mi vecindario, así que decido cambiarme de casa. Pero ¿podré mudarme a algún lugar donde no haya conflicto? Tal vez hay un conflicto conyugal y tienes algún problema en el matrimonio y lo que estás pensando es huir del matrimonio. Y tal vez ya te estás fijando en otra persona, pero no tendrás conflicto también con otra persona. ¿Podremos huir de la tempestad? ¿Será eso en realidad el foco de esta parábola? ¿En construir la casa en un lugar distinto? El problema con esa lógica de escape es que no resuelve nada, ¿no es cierto? No resuelve, en realidad empeora los problemas, empeora los conflictos, porque enreda las cosas con más pecado, ¿no es cierto? Enreda las cosas no solo ahora con huir a otro lugar y tener más conflicto en otro lugar, sino que no haber enfrentado y confrontado en amor las circunstancias en las cuales estábamos. Por tanto, en este mundo no hay escapatoria. En realidad, en este mundo siempre vamos a enfrentar adversidad. Y ahí es donde Jesucristo nos dice en Juan 16:33, dice esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mis amados, en este mundo no hay escapatoria a la inundación. No hay escapatoria a la tempestad. En este mundo siempre vamos a encontrar tempestades. Tú dices tal vez que quiero huir de esta ciudad, ir a otra. En otra ciudad probablemente también vas a encontrar tempestades. Como dijo Jesucristo, en este mundo tú vas a encontrar adversidad. Entonces, ¿a dónde puede estar nuestro refugio? ¿A dónde puede estar nuestro descanso? ¿A dónde puede estar nuestro lugar seguro? Nuestro lugar seguro no está físicamente ubicado en algún lugar del planeta. Nuestro lugar seguro es Jesucristo. Eso fue lo que Él dijo. Él dijo, en este mundo tú vas a encontrar adversidad. Pero no teman. En mí. Yo he vencido al mundo. En mí ustedes pueden confiar. Confiad. Yo he vencido al mundo, dijo Él. Entonces, mis queridos, esto no se trata de huir, de buscar el lugar de paz. La paz tiene nombre. Ese nombre es Jesucristo. Es Jesucristo nuestro Salvador. Él es la paz. En Él nos refugiamos. Si tú estás en Él, ¿la inundación va a llegar? Sí, pero tendrás paz. ¿La tempestad va a llegar? Sí, pero tendrás gozo igual. Tendrás gozo igual. Cuando estamos en Él, tenemos aflicciones. Viviremos con tempestades, pero también a su vez viviremos confiados. Porque estamos sobre la roca, que es el Rey que ha vencido el mundo. Por tanto, no escapes. Si estás con esa tentación de huir de lo que estás enfrentando, no, enfrenta la adversidad, pero de la mano con Cristo. De la mano con Cristo. No huyas, enfrenta la adversidad de la mano con Cristo. Ahora bien, ¿qué significa estar con Él? ¿Qué significa poner la casa sobre la roca que es Jesucristo? Volvamos a la parábola. La volvemos a leer desde el versículo 46. Dice así: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Mis queridos, ¿contra cuál casa pegó el río con ímpetu? ¿Se dieron cuenta? ¿Se fijaron en el texto? ¿Contra cuál casa pegó con ímpetu? La respuesta es
contra las dos. Dice que el río pegó con ímpetu contra las dos casas. Con fuerza, ese es el ímpetu, ¿no es cierto? Con fuerza. Es un desastre que era potente. Ahora, ambas fueron azotadas con ímpetu. Pero dice que una cayó muy luego. Y la otra, interesante lo que dice, ni siquiera se movió. Fíjense el contraste en esto. Dos casas que externamente se ven iguales. Dos casas que están en el mismo lugar. Pero una luego se cayó y la otra ni siquiera se movió, dice. El agua de la prueba sacó a relucir cuál casa estaba edificada sobre la tierrita en la superficie y cuál casa estaba edificada sobre la roca. Y si ustedes se dan cuenta la diferencia que da el mismo texto, ¿cuál es la diferencia entre ambas casas? Es que los dos constructores en realidad construyeron el mismo lugar, pero uno hizo la pega lenta, el trabajo sucio, el trabajo profundo de cavar. Vuelvo a leerlo para que pongan atención en los detalles de esto. Vuelvo al versículo 46. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El problema no es a dónde está construida la casa, sino que qué tan hondo se cavó hasta llegar a la roca. Es lo que todos nosotros nos dimos cuenta acá en la región, en el terremoto del 27F, ¿no es cierto?, una década atrás allá, y resulta que en Concón, estos edificios grandes que estaban en las dunas, muchos pensaban, bueno, eso están construidos sobre la arena, cuando venga un terremoto se va a caer, y no se cayeron. ¿Y por qué no se caen? Bueno, en realidad no se cayeron, no porque ahí hay arena, es porque cavaron lo suficientemente hondo hasta llegar a los fundamentos. No es un tema del terreno superficial, es qué tanto se cava hasta llegar a la profundidad. Es un tema de cuánto cavamos, ¿me entienden? Porque muchos pueden pensar es que yo no tengo los mismos privilegios, yo no tuve los mismos privilegios ni sociales, ni familiares como tuvieron otros. Es que tal vez yo no tuve papá, es que tal vez no tuve mamá, tal vez yo crecí en algún hogar de niños, tal vez no tuve riqueza o no tuve la misma oportunidad de colegio y le echamos la culpa a las circunstancias. Pero miren, sea donde sea que el Señor colocó tu casa, este no es un tema del terreno donde está, sino que cuánto tú cavas, cuánto ahondas hasta llegar a la roca que es Cristo. Eso es lo que te va a sostener. No es un tema de terreno superficial, no es un tema de circunstancias, es un tema personal de cavar y de ahondar y de llegar a la roca que es Cristo. ¿Y qué significa cavar? ¿Qué significa ahondar? De acuerdo a la parábola es oír la palabra del Señor e inmediatamente practicarla. Oír, practicar. Oír, practicar. Eso es algo que si tú lo haces, si yo lo hago todos los días continuamente, estamos fundamentando la casa sobre la roca sólida que es Cristo. Y eso es una labor personal. Por ese tema no podemos echarle la culpa ni a la familia, ni a la sociedad, ni a la historia, no. Tiene que ver con nuestro actuar como hijos de Dios. Es el trabajo secreto, es el trabajo duro, es el trabajo con lágrimas, de cavar, de ensuciarse, de llevar a cabo, ¿no sé, toda esa construcción de una manera que tal vez externamente la gente no ve. Porque en una construcción, ustedes saben, uno pasa por fuera y no se ve nada porque están estas maderas afuera y repentinamente surgió la casa o el edificio. ¿Qué hicieron antes de eso? Cavaron. Es un trabajo invisible. Y muchas veces la gente prefiere construir rápido hacia arriba sin dedicar el tiempo necesario a hacer la excavación profunda hacia abajo. Y aparentamos tal vez ser buenos cristianos y saber muchas cosas, pero no hemos cavado. El oidor que semana a semana escucha y dice, ¡oye, qué lindo!, pero no lo hace, está solamente construyendo fachada. Sabe todo, pero no aplicó nada. Entonces esa fachada se va a caer. Tarde o temprano se va a caer. Por diversas pruebas, tal vez alguna enfermedad, tal vez alguna crisis mundial, tal vez alguna crisis social, tal vez un tema de trabajo. Hay distintas tempestades en la vida, mis queridos. ¿Por qué me llaman Señor?, dijo Jesucristo.
Si tú me llamas Señor, entonces significa que eres mi siervo. Si eres mi siervo, tú vas a hacer lo que te digo. Es un tema de señorío, dice el Señor. ¿Acaso uno no obedece a aquella persona que es nuestro Señor? Cavar es realmente considerar a Jesús efectivamente como nuestro Señor. No es solamente decirle de boca, sino que efectivamente considerarlo mi Señor. Es aceptar el señorío de Cristo. ¿Cuándo acepto el señorío de Cristo? No acepto el señorío de Cristo solamente cuando hago una oración y le digo, sé mi Señor y Salvador personal. Qué bueno que se haga esa oración. Pero eso no es todo de lo que significa aceptar el señorío. El señorío de Cristo significa que si escuché algo de la palabra del Señor, si leí algo, escuché alguna prédica y dije, ya, ok, tengo que hacer esto, efectivamente voy y lo hago. Voy y obedezco. Y como obviamente no podemos tener todos los mandamientos y toda la Biblia en mente todos los días, ¿no es cierto? Lo que hacemos, lo que debemos hacer es cada vez que vamos escuchando y el Señor nos va hablando, debemos aplicarlo inmediatamente. No dejarlo para mañana, no dejarlo para pasado mañana, no dejarlo para un año más. Muchas veces está este argumento en nosotros, decimos, bueno, Señor, tú me conoces, tú sabes que soy débil, yo por ahora no puedo hacer esto, pero te prometo que en unos 5 años más lo voy a hacer, cuando tenga un mejor trabajo, cuando termine la universidad, Señor, lo voy a hacer, cuando me pase esto, cuando me pase lo otro, y como que, ¿cómo decirlo? Como que pateamos, por así decirlo, la obediencia al Señor con miles de argumentos de por qué no obedecer hoy día. Y eso es construir fachada. Eso no es cavar, mis queridos. Cavar es obedecer sin argumentar. O bueno, si quieren reclamar, pueden argumentar con el Señor, pero obedezcan. Obedecer al Señor. Cavar es aceptar concretamente el señorío de Cristo y someternos a su palabra. ¿Someternos a qué? Por ejemplo, todo lo que hemos venido hablando durante todas las últimas semanas del Sermón del Monte, lo que Jesús acaba de predicar, ¿no es cierto? Porque recuerden que este es el cierre del Sermón del Monte. Por ejemplo, durante las últimas semanas hemos visto la enseñanza de Jesús respecto a qué. Estuvimos viendo a estar atentos a nuestros pensamientos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando del corazón? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando del corazón, del mundo interior y cómo mantener ese mundo en orden, deleitándonos en el Señor y estar continuamente atentos y vigilantes a lo que está pasando en nuestros pensamientos. Eso es algo que les pregunto, ¿lo estuvieron haciendo la semana? ¿Estuvieron atentos al mundo interior? ¿Estuvieron deleitándose en el Señor? ¿Cómo estuvo el corazón? ¿Guardaron el corazón sobre todas las cosas? Aquella persona que lo hizo durante esta semana significa que estuvo cavó. Aquella persona que el domingo pasado, ¿no es cierto?, escuchó la prédica y dijo ¡qué lindo!, pero durante la semana no hizo nada de lo que estábamos hablando, eso significa que no cavó, no ahondó. Hace 2 semanas atrás, ¿no es cierto?, estuvimos escuchando la predicación de Luis Miguel que nos hablaba de este texto de no condenar al prójimo. ¿Cómo hemos estado con eso? ¿Hemos estado condenando al prójimo? ¿Somos solo oidores o también oidores y hacedores? Hace 3 semanas atrás estuvimos hablando del amor al prójimo, de lo que significa concretamente amar a nuestros enemigos. ¿Cómo ha estado eso de perdonar a los enemigos, de amarlos, de devolverles mal por bien, ¿no es cierto? De devolverles con bien el mal que nos han hecho. Hemos estado cavando. Eso obviamente son temas difíciles, ¿no es cierto? Son temas complejos, son temas que llevan a mucha oración, estar con lágrimas ante el Señor. Eso es cavar. Es algo que normalmente no haríamos. A nadie le agrada ensuciarse con tierra. Pero de esa manera, dice Jesucristo, si ustedes oyen y hacen, ustedes están edificando una casa sólida. Obviamente no podemos acordarnos de todo, como les decía, pero la idea es ir aplicando semana a semana lo que vamos aprendiendo en la palabra, ya sea en los grupos pequeños, ya sea en las predicaciones, o sobre todo en sus tiempos personales con el Señor. El Señor todos los días nos habla por medio de su palabra. Entonces, iniciar el día leyendo la palabra, orando, y aquello que el Señor me dice es ese día, esa mañana, aplicarlo durante el día, inmediatamente. No diferir la obediencia. Porque la obediencia diferida en realidad es desobediencia. Es desobediencia. Y permítanme poner un ejemplo más respecto a qué significa cavar y obedecer. Y obviamente aquí uno podría dar, miles de ejemplos lo que significa obedecer, porque hay muchos mandamientos en la Escritura, pero quiero detenerme en una arista que es compleja, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, con lo que estamos viviendo con la pandemia, con el COVID, ¿no es cierto? Y quiero detenerme aquí a hablar respecto a lo que actualmente significa congregarse, ¿ya? Al mandato a congregarse, al mandato que nos pone la palabra de estar
juntos, alimentándonos juntos y edificándonos mutuamente. Quiero detenerme aquí un poco porque es parte de toda esta gama de mandamientos que el Señor nos da y que significa ir cavando hondo. Los viñamarinos, los porteños, hemos estado en cuarentena muchos meses. Sé que no todos que vienen acá a la congregación, ¿no es cierto? Y que están mirando este servicio, no todos han estado tanto tiempo en cuarentena, pero al menos acá en Viña hemos estado mucho tiempo en cuarentena y los cultos dominicales llevan suspendidos ya prácticamente medio año, ¿ya? El tener cultos suspendidos ha cerrado la iglesia. No, por ningún motivo ha cerrado la iglesia. La iglesia sigue activa y tal vez más que nunca, ¿no es cierto? Por medio de consejería, grupos pequeños y nos animamos con palabra y con servicios durante la semana. La verdad es que hemos estado muy activos como congregación y el Señor se ha glorificado, nos ha fortalecido, hemos crecido durante este tiempo. Muchas personas se han ido acercando al Señor, ha redundado grandemente en bendición. Sabemos que todo lo que sucede, el Señor lo transforma en bendición para sus hijos. Y así también ha sido este tiempo. Pero mis queridos, no podemos negar que la palabra del Señor nos insta a juntarnos también físicamente. Nos insta a estar juntos, ¿no es cierto? A estar con otros hermanos en la fe y buscar juntos al Señor. Jesús nunca envió un discípulo solo, siempre envió los discípulos al menos de a dos, ¿no es cierto? Y es verdad que hemos estado juntos en internet compartiendo, ya sea vía Zoom, ya sea vía YouTube, pero todos sabemos que no es lo mismo. Todos sabemos, como dice el Salmo 133:1, que en realidad es muy bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Y sé que también muchos tienen ganas de eso. Aunque por otro lado pueden surgir muchas aprensiones al respecto. ¿Por qué congregarse y cuándo? Obviamente hay mucha duda al respecto. En primer lugar, debemos asentar la base de que el congregarnos es un mandato del Señor. Y para eso quiero leerles el versículo que está en Hebreos capítulo 10, en realidad 3 versículos del 23 al 25. Dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En este pasaje vemos dos instrucciones bien claras. En primer lugar dice que nos mantengamos firmes, sin fluctuar en la profesión de fe. Es decir, en el Evangelio, ¿no es cierto?, en creer en Jesucristo, en entender de que nuestra principal esperanza es el retorno de Cristo. Esa es nuestra esperanza. La esperanza no está puesta acá en la tierra, no está puesto en votaciones, en gobierno, en trabajos. No, la verdad es que nuestra esperanza está puesta en Jesucristo y en su retorno. Debemos mantenernos sin fluctuar, ¿no es cierto?, sin fluctuar de esta profesión de esperanza. Porque hoy en día, ¿no es cierto?, se nos ofrece, sobre todo en este tiempo, muchas esperanzas diversas. Por ejemplo, podría ser una esperanza quedarse con la antigua constitución o tener una nueva constitución. Y la verdad es que nuestra esperanza solamente está en el reinado de Cristo. O algunos pueden poner su esperanza en que viene la vacuna del COVID o no, viene el tratamiento para el COVID y eso va a arreglar las cosas. Y la verdad es que nuestra esperanza solamente está en Jesucristo. Sabemos que mientras Jesucristo no venga, siempre va a haber conflicto y enfermedades en este mundo. Es algo que es inherente al mundo caído. Nuestra esperanza es únicamente Jesucristo y punto. Por tanto, debemos mantenernos sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Bien, pero después continúa en el segundo lugar. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, esta fe no se vive solo. Esta firme esperanza en la cual estamos, la verdad es que eso no se vive de manera solitaria. No se vive simplemente yo en la casa, tú en la casa y todos lejos, porque como hemos hablado domingo a domingo, el amor al prójimo es fruto fundamental del creyente. Por tanto, no existe eso de ser un creyente y no considerar a los demás. Como que si yo pudiese vivir mi cristianismo solamente vía internet. Ahora bien, esto es interesante porque el autor de Hebreos, al instarnos a no dejar de congregarnos, ¿cuál es el argumento que ocupa? Fíjense bien en ese texto. Tal vez ustedes tienen Biblia en la casa, lo pueden ir revisando. Voy a leer nuevamente la segunda sección de ese versículo. Dice, considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué juntarnos? ¿Por qué el autor de Hebreos dice júntense? Su argumento es, para que tú crezcas, me tengo que congregar para yo mismo crecer. La verdad es que eso ocurre, sí, nosotros crecemos y nos animamos cuando nos juntamos, es verdad, pero no es el argumento aquí. El argumento dice, no dejen de juntarse porque tu hermano te necesita. Fíjate, el argumento no es egocéntrico, sino que es un argumento en amor al prójimo. Es muy interesante esto, porque muchas veces pensamos en congregarnos de acuerdo a lo que yo necesito, pero no es eso lo que dice el autor de Hebreos. El autor de Hebreos dice, no dejes de congregarte porque los demás te necesitan a ti. Porque debemos exhortar a los demás y debemos estimular al amor y a las buenas obras a los demás hermanos. Porque entre todos como que en el camino se hace duro y nos empezamos como a desinflar en la gana. Y el autor de Hebreos dice, tú júntate con tus hermanos para animarlos, para estimularlos a buenas obras, a amar, a seguir adelante. Ese es el argumento. Necesita tu hermano de tu oración. Y tu hermano en la fe necesita de tu exhortación. Y tu hermano en la fe necesita de tu amor. Y tu hermano en la fe necesita que te juntes con él. El argumento, por tanto, no es egocéntrico, sino que es un argumento de amor al prójimo. Y que es un fruto fundamental del creyente. Por mucho tiempo hemos sido tal vez solo clientes de la iglesia, mis queridos. Y hemos ido a la iglesia como una especie de mall. Como que voy a la iglesia que en realidad más me acomoda, donde tal vez encuentro los mejores productos, ¿no es cierto? Me siento, escucho y me voy. Y listo, pensando que la iglesia está para mí. Y no es así. No es eso lo que dice el autor de Hebreos. No es lo que dice la Escritura. La iglesia más bien está para que nos edifiquemos mutuamente, ¿no es cierto? Resulta que el motivo principal para congregarnos no debemos ser nosotros mismos. De acuerdo a toda la Escritura, vemos que hay un motivo principal. Y el motivo principal para congregarnos, en primer lugar, es para glorificar a Dios. Nos juntamos para glorificar a Dios. Nos juntamos porque a nuestro Padre Celestial, como buen papá, le encanta que sus hijos se junten. Un papá siempre le gusta que los hijos se junten, ¿no es cierto? Por tanto, glorifica al Señor cuando nos juntamos y nos juntamos para glorificarlo a Él. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, nos juntamos para exhortar, edificar y animar a los hermanos en la fe. Y ese proceso, obviamente, somos bendecidos. Claro, cuando glorificamos al Señor, cuando le cantamos, cuando bendecimos a los hermanos, nosotros mismos somos edificados. Y por eso salimos tan edificados de juntarnos, ¿no es cierto?, de congregarnos. Pero en lo concreto, si van así las cosas como vemos, ¿no es cierto?, no se ve tan cercano el día donde nos podamos juntar nuevamente como antes en Echever, las 300 personas por servicio. Ustedes saben que nos juntábamos más de 300 personas por servicio y hacíamos 3 servicios y la verdad es que en todo el día domingo estábamos bien apretaditos ahí en Echever. No teníamos mucho... ¿cómo se llama esto? El espacio del metro no se guardaba mucho, ¿no es cierto? Porque estábamos todos juntos ahí, apretaditos, cantando al Señor. Y hasta que podamos volver a eso probablemente pasen varios meses. Claro, eso significa que no nos vamos a juntar otra vez los 300, no significa eso. Vamos a ir avanzando de acuerdo al plan, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que también el gobierno vaya permitiendo. Ustedes saben que hay distintas etapas, actualmente hay 5 etapas. De repente van cambiando las mes a mes la información, pero al día de hoy en etapa 2 se pueden juntar 10 personas, en etapa 3 25 personas, en etapa 4 50 personas y recién en etapa 5 100 personas. ¿Cuándo nos vamos a poder juntar los 300? No sé, no han puesto la etapa 6. Vamos, y de todas maneras lo que queremos hacer como congregación, queremos juntarnos, ¿no es cierto? Pero vamos a ir avanzando de acuerdo a cómo el gobierno va permitiendo las etapas, ya de las cuarentenas dictaminadas. Si estamos en nuestra comuna en etapa 1, lamentablemente no nos queda más remedio que seguir conectados, ¿no es cierto?, únicamente por internet. Eso es etapa 1. Pero si en la comuna donde estamos hemos pasado a etapa 2, ya podemos perfectamente juntarnos de a 2 o de a 3 o de a 4 para edificarnos y orar juntos. Porque la etapa 2 se puede juntar hasta 10 personas, ¿no es cierto?, por casa. 10 invitados. Tomando entonces
obviamente todas las medidas higiénicas y sanitarias necesarias, podemos juntarnos y edificarnos. Podemos juntarnos de a 2, de a 3. Y uno dice, pero es que ¿para qué si es porque tu hermano lo necesita? No es un tema solamente egoísta. ¿Para qué si puedo orar de mi casa? Según Hebreos, el autor de Hebreos dice, no nos congregamos primariamente por mi propia necesidad. Me junto con mis hermanos por la necesidad de ellos. Porque ellos necesitan ser también edificados. No es solo un tema de si yo lo necesito o no. Porque aunque yo diga no lo necesito, aunque siempre lo necesitamos, ¿no es cierto? Aunque yo diga no lo necesito, es un tema de entender de que mi hermano sí me necesita. Sí me necesita. Por tanto, voy a procurar juntarme con los hermanos en la fe y orar por ellos. Y animarlos, aunque sea unos minutitos. Como iglesia, vamos a ir, como les decía, avanzando en pos de tener cultos generales, primero con números reducidos, según lo vayan permitiendo las etapas de cuarentena. Pero no esperemos en lo individual, ¿no es cierto?, a la instauración del culto público, que puede ocurrir en etapas bien avanzadas. No esperemos hasta ese punto, hasta juntarme con mis hermanos en la fe. Perfectamente me puedo juntar antes, de manera particular, de manera personal. Por ejemplo, podemos juntarnos el hermano de la iglesia que vive más cerca de mi casa. Tal vez hay alguien que vive ahí en su calle o que vive en su barrio, ¿no es cierto? Y que vive por ahí, y usted perfectamente puede juntarse a orar. No tiene por qué esperar, ¿no es cierto?, de que haya, no sé, un llamado oficial, alguien que los ordene y los junte. Ustedes mismos pueden decir, saber qué hermanos están cerca, que son de la congregación, ¿no es cierto?, y animarlos, llamarlos por teléfono, juntarse. Si usted no quiere que nadie entre en su casa, o le da temor tal vez entrar a la casa de otro, puede juntarse al aire libre. Obviamente, con todas las medidas higiénicas. Es decir, podemos ir avanzando de acuerdo a las etapas. ¿Y por qué? Porque es un mandato del Señor el congregarse. ¿Y por qué congregarse? Porque mi hermano me necesita para edificarlo, para amarlo. Es un acto de amor. ¿Y el virus? ¿Qué pasa con el virus? Bueno, dos cosas con respecto a eso. En primer lugar, responsabilidad, ¿sí? Pero, en segundo lugar, sin temor. La responsabilidad sí debe estar presente, pero sin temor. Responsabilidad, sí, nunca está de más decir, ¿no es cierto, mis queridos?, que se junten, pero con las medidas higiénicas que ya conocen. Si tiene, por ejemplo, síntomas de enfermedad o gripe o algo, no se junten, ¿no es cierto? Pero si usted está perfectamente sano, ¿no es cierto?, se lava las manos y todas las medidas higiénicas que están ahí, usted puede juntarse, guardar el 1,5 metros de distancia, o los 2 metros si quiere ser precavido. Sea responsable, pero no tenga temor, no tenga temor, no tenga miedo. Estamos en las manos de nuestro Señor, mis queridos. No tengamos miedo al virus, tengamos confianza en nuestro Señor. Nuestro Señor nos ama, nuestro Señor nos ha dado un mandato y por tanto debemos seguirlo, ¿no es cierto?, dentro de las medidas responsables, pero seguir el mandato. No me puedo quedar simplemente en la comodidad. Solamente procuro obedecer a Jesucristo. Y de acuerdo a las etapas donde esté en su comuna, obedecer el mandato de juntarse con sus hermanos. Procure cavar hondo. Porque estamos hablando de eso, ¿no es cierto?, de cavar. Y muchas veces cavar son cosas que tal vez me parecen fáciles y otras cosas no me parecen muy fáciles. Cavar es obedecer la palabra, y la palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Sobre todo si podemos hacerlo, porque obviamente entiendo que hay casos, mis queridos, hay casos bien particulares, ¿no es cierto? Gente que tal vez está enferma grave, no puede salir de su casa, postrados o con algún problema de fuerza mayor que realmente no pueden obedecer este mandato. Podría ser. Obviamente uno ve cada caso. Ahora bien, también entendemos que hay muchos que podrían juntarse, pero tal vez en el corazón hay una batalla y no se atreven, ¿no es cierto? Ahora, y por eso quiero centrarme un poco más ahí en el corazón, porque entendemos que la obediencia no está solo centrada en el acto externo, ¿no es cierto?, sino que primeramente tiene que ver con nuestro corazón, con nuestras reflexiones y nuestras lógicas internas. Obedecer es poner los cimientos, ¿sí? Es poner los cimientos. Y los cimientos se caracterizan por ser invisibles. Es algo que no se ve desde afuera. Tenemos las dos casas, ¿no es cierto? Una tiene cimiento y la otra no lo sabemos. Porque en realidad es un acto invisible que va pasando en nuestro interior. Nadie ve lo que en realidad está en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos. Pero ahí es donde parte el cavar, donde parte el obedecer. En el momento de la crisis, claro, uno sale en evidencia lo que estuvo en el corazón.
En ese sentido, el llamado a todos nosotros primeramente es a la introspección en este tema, a vivir este proceso de santidad, sobre todo en el mundo interior, en nuestros pensamientos, en el corazón. Por ejemplo, no me junto con alguien realmente porque estoy cuidando al otro o porque en realidad tengo miedo. Quiero cuidarme, en realidad tengo miedo. Es un trabajo bien fino en el corazón cuando empezamos a decir, ¿esto es temor o esto es responsabilidad? ¿No es cierto? Porque claro, si uno es responsable, ¿y no será temor? ¿Qué estará en nuestro corazón? Debemos hacernos esa pregunta. Porque tener temor, la Biblia nos enseña a que no debemos temer nada más que a Dios. Nuestro temor no puede ser a contagiarnos por COVID. No podemos tener miedo a eso. Confiamos en nuestro Padre amoroso, que Él hará como Él quiere y Él es soberano. Nosotros nos cuidamos, pero Él es soberano. Por tanto, nuestro temor primario no es a las cosas, es al Dios creador, al Dios soberano. A Él teme, pero a nada más. A nada más. Confía en el Señor. Ahora, tal vez no te has juntado con otros, no por temor en tu argumento interior, sino que dices que deseo ser responsable. Nosotros podemos ocupar esa palabra. Y qué bueno, la verdad es que bueno que seamos responsables, qué bueno que queramos proteger al otro del virus. Pero recuerda también, ¿no es cierto?, en esa dirección, que también es responsable cuidar la vida espiritual del prójimo. Eso también es un acto de responsabilidad. Cuidar la vida espiritual del prójimo y protegerlo de algo que es peor que el COVID. Protegerlo del pecado. Tal vez tu hermano, tú lo has visto que está medio débil en la fe. Entonces, en ese caso, es mejor que realmente te juntes y ores con él. Protegerlo del pecado va a ser más importante que protegerlo del COVID. Lo que no significa ser irresponsable con las medidas higiénicas. Pero también es un acto de responsabilidad juntarse, mis queridos. Juntarse a orar de a 2, de a 3, de a 4 es un acto de gran responsabilidad espiritual. Entonces, en ese sentido, cuando cavilamos en nuestra mente, reflexionemos en torno a qué realmente está pasando en mi mundo interior. ¿Realmente estoy siendo responsable o estoy teniendo miedo? Hay que analizarlo. Estamos considerando nuestra responsabilidad en velar por la edificación espiritual de nuestros hermanos. Ahora, ojo, en este tema, nuevamente, uno puede puede ahora juntarse, ¿no es cierto? Orar con el otro y todo, y decir, no, es que yo confío en el Señor y tengo fe, qué bueno, pero caer en la irresponsabilidad. A base, ¿no es cierto?, del argumento de decir, es que tengo fe. Sí, qué bueno tener fe. Pero ojo, uno puede tener fe y ser responsable, ¿no es cierto? No tengo por qué acercarme y escupirle en la cara, ya, por mucho que tenga fe. O no tengo por qué juntarme con alguien si estoy con 40 grados de fiebre. También eso es irresponsable, ¿me entienden? Entonces, nuevamente tengo que poner ojo en mi corazón, ¿no? Tal vez yo me quiero juntar porque mi motivación central es que tengo una rebeldía contra estas normas que me imponen. Y puede surgir esta rebeldía. Esa no es una buena motivación, mis queridos. Una buena motivación es, amo al prójimo, me junto con él, voy a orar con él y yo confío en el Señor. Pero no es que yo me junto porque soy rebelde a las normas, ¿sí? Ahí tenemos que poner ojo, ¿qué está pasando en el mundo interior? En otras palabras, ¿puedo juntarme con alguien pecando o puedo juntarme con alguien en santidad? ¿Y qué va a dictaminar eso? En realidad lo que está pasando acá en el interior. Ojo. Entonces, ¿hay que tener fe? Sí, claro que sí. ¿Hay que confiar en el Señor? Claro que sí. Tampoco hay que ser irresponsable, ¿no es cierto? Significa que hay que tomar las medidas de protección adecuadas. Entonces, mis amados, insisto en esto, ¿debemos congregarnos? Sí. Internet es una buena herramienta, buena, pero es insuficiente. Es insuficiente. Entiendo que ocupemos Internet únicamente en etapa 1 y si estamos en etapa 1 y no se puede salir, bueno, no nos queda otra, pero si ya pasamos a fase 2, ya podemos juntarnos entre uno que otro, ¿no es cierto?, a orar. Y ya pasando a fase 3, con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, mis amados, debemos congregarnos, pero no primariamente para nosotros mismos, sino porque la Biblia nos llama a considerarnos los unos a los otros y estimularnos en amor y en buenas obras. ¿Ya? Ese es el argumento bíblico. Por ahora, no podemos congregarnos todos juntos, pero sí podemos ya ir avanzando en las etapas, personalmente cada uno de nosotros. Si usted ya está ahí donde en la comuna que está en fase 2 o en fase 3, de acuerdo a eso, puede ir avanzando en congregarse. No se quede en la comodidad, no se quede en el temor. En la medida de lo posible, edifique al hermano.
Ponga atención, tal vez hay alguien de la tercera edad que está por ahí que tiene necesidad, ¿no es cierto? Y tal vez usted puede ir a dejarle cosas, orar tal vez de acuerdo a la enfermedad que tiene a cierta distancia por la persona, ayudarla, pero acuda en ayuda, en oración por la familia de Dios. Si no sabemos quién vive cerca de usted, entonces usted tal vez nos puede contactar y nos puede preguntar y nosotros veremos si conocemos a alguien que vive cerca de usted, como para que de repente se puedan juntar de a dos o de a tres a orar. Estamos en ese sentido llevando a cabo una encuesta eclesiástica donde se pregunta por las direcciones. ¿Por qué? Precisamente para esto, para que sepamos dónde estamos más o menos ubicados. Esa encuesta eclesiástica supuestamente cerró, ¿no es cierto?, esta semana, pero podemos dejar un par de días más por si acaso usted no se anotó, y puede meterse a la página www.unioncristiana.cl y ahí puede llenar la encuesta. Si usted aún no ha llenado la encuesta, por favor vaya a la página de la iglesia y llene sus datos, porque podría ser de gran bendición para algún hermano en la fe, ¿no es cierto?, si uno sabe que alguien vive bien cerca. Volviendo entonces, mis queridos, a la parábola del final del Sermón del Monte. No temas y obedece la palabra del Señor. Cava hondo. El texto de Lucas de hoy obviamente no se refiere solo al congregarse, mis queridos. Sí, obviamente el texto de Lucas está hablando de todo tipo de obediencia a la palabra del Señor. Y yo me he dedicado más a este punto del congregarse porque es el punto más candente actualmente y es lo que estamos viviendo. Pero también es un mandato. Por tanto, es parte de lo que significa cavar. Claramente la persona que está inserta y apoyada por el cuerpo de Cristo frente a la inundación no caerá tan rápidamente. Esa obediencia también va a sostener nuestras casas. Debemos ser sinceros, dejar de autoengañarnos y reflexionar en nuestras motivaciones. Claro que cavar es poco cómodo, es un proceso complejo, un proceso lento, un proceso bien personal, pero es la forma para llegar a tener una casa que esté sustentada y firme en el tiempo de la inundación. Vuelvo al texto de Lucas, que nuevamente dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Quieres ser parte del reino de los cielos? Bueno, sométete al rey, dice acá Jesucristo. Someterse al rey significa no solo hacer cosas externas, sino que tu corazón esté sujeto a él. Que tu corazón esté aceptando el señorío de Cristo. Que tu corazón diga todo el día: Señor, estoy bien, ¿quieres que haga esto? En nuestra vida, la verdad es que continuamente nos enfrentamos a la misma encrucijada de Adán y Eva. Esa encrucijada de ¿me someto al reino de Dios o me someto a mi propio señorío, a lo que yo quiero decidir? ¿Hago lo que mi rey dice que yo haga? Solamente aquellos que se sujetan al señorío del rey Jesucristo entran al jardín del Edén nuevamente y tienen acceso al árbol de la vida. Pero aquellos que dijeron sí, Señor, Señor, pero no se sujetaron en lo concreto, en lo práctico, al mandato de Jesucristo, no tienen acceso al árbol de la vida. Señor, Señor, ¿por qué? Y él dice es que el que oye y obedece es el que es sustentado. No podemos pretender ser ciudadanos del cielo, ciudadanos de Dios, no ser ciudadanos de la ciudad celestial y no someternos al rey. No podemos pretender eso. La sujeción a Cristo no es solo un tema de palabras, es un tema de obediencia concreta en los distintos mandamientos que Él nos vaya dando. ¿Cómo está nuestra vida de sujeción al rey, mis queridos? Como les decía, hoy día toqué un tema bien particular de congregarse, pero la verdad es que son infinidad de temas más. ¿Cómo está nuestra vida en la inmoralidad sexual? ¿Cómo está nuestra vida en el robo? ¿Cómo está nuestra vida en la avaricia, en la acumulación de bienes? ¿Cómo está nuestra vida en las borracheras, en el desenfreno? ¿Cómo está nuestra vida con las calumnias, con las estafas, con las codicias, con las envidias, con brujerías, con orgullos, con soberbia, con mentiras, con murmuraciones? ¿Cómo estamos en todas las áreas? ¿Acepto el señorío de Cristo y le obedezco? Por el poder del Espíritu podemos obedecerle, mis queridos. Podemos. Porque el Espíritu Santo está en nosotros.
Si estoy pecando en alguna de estas cosas, entonces, ¿qué debo hacer? Debo arrepentirme y seguir cavando. Cavar es obedecer. El arrepentimiento va a implicar un cambio de conducta. Cuando no estoy cavando, ¿no es cierto?, estoy pecando. Entonces, si me arrepiento un pecado, yo voy a decir, sí, Señor, me arrepiento, y después de eso, acto seguido, yo sigo cavando. No puedo decir me arrepiento y después sigo sin cavar. Isaías capítulo 1 dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Dios nos perdona frente al arrepentimiento? Claro que sí nos perdona, dice él. Pero ojo, estamos hablando del verdadero arrepentimiento, no del arrepentimiento falso, no del arrepentimiento que es de boca y dices, Señor, perdóname, perdóname, no te obedecí, y después sigues sin obedecer. O ¿no es cierto?, lo que mencionaba de la casa, no estoy cavando para nada, le digo, Señor, perdóname por no cavar, pero sigo sin cavar, sigo sin obedecer. Ese no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, de acuerdo a este mismo texto de Isaías, decía, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, a justicia al huérfano, ampara a la viuda. Es decir, si robé y estafé, no basta con decir, Señor, perdóname. Tengo que restituir. Ese es el acto de arrepentimiento, es un fruto de arrepentimiento. Si calumnié y murmuré, no basta con decir, Señor, perdóname. No, el fruto de arrepentimiento ahí es humillarme y pedir perdón también a la persona, a la que ofendí, a la que le hice mal. Si estuve mintiendo, por ejemplo, no basta con decir simplemente, Señor, perdóname. Esa mentira debo confesarla a la persona y decirle a la persona, ¿sabes qué? Te mentí, perdóname. ¿Me entienden? Hay un acto de arrepentimiento que manifiesta el arrepentimiento, porque si no es pura palabra. Y cuando está ese acto de arrepentimiento, el Señor dice, tus pecados quedan blancos, blancos como la nieve, como la lana. Amada iglesia, Jesús viene y Él quiere una novia blanca, resplandeciente, limpia. No nos cansemos de cavar, de obedecer, aunque sea incómodo, aunque sea difícil, aunque nos encontremos y nos topemos con nuestras idolatrías del corazón y tenga miedo y no quiero esto, no quiero lo otro. No te preocupes, porque si tú cavas, cuando se desate la tormenta y la inundación, tu casa, tu vida, ni siquiera se va a mover, ni siquiera se va a mover. Pero si tú no has estado cavando, cuando se desate la tormenta, muy luego se va a caer tu casa. Cavar es perseverar en la doctrina sencilla, hermosa y profunda de la salvación de Jesucristo. Ahondar, ¿no es cierto?, es obedecer al Señor. Es llorar amargamente a los pies de Él mientras estamos haciendo eso y hacerlo en dependencia de Él y ir al Señor todos los días, a cavar hondo, es levantarnos tempranito en la mañana, buscar del Señor, deleitarnos en Él, es estudiar su palabra, es obedecer el Evangelio a todo nivel, relaciones interpersonales, íntimas, una verdadera relación con el Señor. Mis amigos, todos seremos probados. Ninguno de nosotros va a quedar exento de la prueba, ninguno. Como dice la parábola de Cristo, el río, la inundación viene y golpea a todos. ¿Has cavado hondo para ese tiempo? ¿Has cavado hondo? ¿Has procurado vivir una vida en obediencia diaria, concreta, una vida consecuente? Si no ha sido así, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y cambia la conducta. Cambia la conducta, haz obras de un fruto que muestre ese arrepentimiento genuino. Será Jesucristo mismo, mis queridos, si nosotros cavamos hondo, será Jesucristo mismo el que afirme nuestras casas. Y con esto quiero concluir. Lo bonito de esta parábola es que en realidad una casa no cayó, no porque el hombre que estaba allá adentro la sujetó bien fuerte. La verdad es que tenemos cero poder de sujetar una casa entera frente a una inundación. No hay ser humano que pueda hacer algo así. El que sujetó esa casa fue el fundamento en la roca, fue la roca la que sujetó la casa. Si tú cavas hondo,
No eres tú el que sostiene tu casa, va a ser Jesucristo mismo el que sostendrá tu vida, el que sostendrá tu casa, el que sostendrá tu eternidad en sus manos. Por tanto, serás inamovible. ¡Qué tremenda promesa, mis queridos! Es Jesucristo mismo el que nos sustenta. Tú y yo no tenemos poder sobre una inundación, pero Cristo sí tiene poder sobre una inundación. No será en tus fuerzas que tu casa no caerá. Será en las fuerzas del Todopoderoso, que no dejará que la corriente de agua inunde, eche abajo y arrastre toda tu vida. Por tanto, mis amados y amadas, no dejemos de cavar, no dejemos de obedecer, no dejemos de hacer todo lo que hemos oído de Jesucristo. Oremos. Espíritu Santo, te rogamos que nos permitas ser no solo oidores, sino que también hacedores. En este día nos queremos arrepentir de nuestros pecados y poner en práctica lo que tú nos pides que pongamos en práctica. Padre Santo, ayúdanos a obedecer los mandatos tuyos, entendiendo que al obedecerlos nos anclamos en la roca que es Cristo. Estamos bajo tu protección y tú serás el que nos sostenga. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En ti confiamos. Queremos realmente que tú seas genuinamente nuestro Señor, no solo de palabras, sino que también de obras. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Crea en mí un corazón que te busque, Dios. Lávame de mi maldad, límpiame, Jesús. Oh, límpiame, Jesús. Oh. Lléname con tu amor, completo estoy en ti. Oh, dame más de ti, Señor. Tu rostro quiero ver. Tú eres mi Dios, nadie es como tú. Llenas todo, conmigo estás, no me dejarás, eres todo. Emmanuel, conmigo estás, Cordero fiel, venciste en la cruz, recibe toda gloria y poder por siempre.
Llenas todo, Jesús. Conmigo estás, no me dejarás. Eres todo. Tú eres mi Dios, nadie es como tú. Llenas todo, sí Señor. Conmigo estás, no me dejarás, no. Eres todo, Manuel. Conmigo estás, Cordero fiel. Venciste en la cruz, recibe toda gloria y poder por siempre, y siempre eres rey, Emmanuel. Venciste en la cruz, recibe toda gloria y poder por siempre, y siempre eres rey, por siempre, y siempre eres rey, por siempre, y siempre eres rey, Señor. Buenos días amigos, los quiero invitar a cantar con alegría y recordar que nuestro Dios ha resucitado y Él vive. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya.
reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Él vive, Él siempre reinará. Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, oh, oh, aleluya, mi Cristo vive está. Aleluya. Qué alegría poder cantar al Señor, qué alegría poder orar todos juntos, qué alegría poder escuchar su palabra. Estamos muy contentos en este primer domingo del mes de octubre, ¿ya? Así que estamos contentos, domingo 4 de octubre. Les recordamos que gracias al Señor, como le hemos estado mencionando en todas las transmisiones, todos los ministerios están funcionando en forma normal, ya sea por YouTube, ya sea por Zoom. Así que lo invitamos a que esté atento a las redes sociales para que pueda participar de los ministerios. Por ejemplo, el próximo sábado tenemos la reunión de matrimonio, sábado 10 de octubre, vía Zoom, así que atento a las redes sociales porque por ahí se va a estar enviando el link para que usted también se pueda conectar. Todos cordialmente invitados. Atención con esto, sábado 31 de octubre a las 20 horas vamos a tener un culto unido, un culto de acción de gracias, unidos por su evangelio. Esto es un servicio de acción de gracias que va a estar organizado por nuestra querida iglesia hermana, Iglesia Unión Cristiana de Concón y la Iglesia Unión Cristiana de Viña del Mar. Es un culto que va a ser vía YouTube a las 20 horas en vivo y en directo, así que todos invitados a participar, a conectarse, a compartir de esa forma. Va a ser un tiempo para cantar, para estudiar su palabra, para orar todos juntos y obviamente glorificar y honrar el nombre del Señor. Así que todos cordialmente invitados a conectarse. Ya atento a las redes sociales porque también por ahí va a salir toda esa información. El mecanismo que estamos usando para la ofrenda y diezmo durante este tiempo de pandemia es la transferencia electrónica, así que ahora en pantalla está saliendo la gráfica para que usted lo tenga en consideración también. Y nos empezamos a despedir y tal como decía Claudio, nada reemplaza el hecho de que nosotros nos podamos juntar en forma presencial, así que a medida que vayan pasando las etapas, aquí en Viña de Valparaíso todavía estamos en cuarentena, pero cuando vayamos avanzando, lo invitamos a que con sus seres cercanos, con sus seres queridos, con los que viven cerquita suyo, se pueda ir juntando dentro de la norma que establece la autoridad sanitaria, dentro del grupo de personas que se pueden juntar, con todas las medidas higiénicas que corresponde, pero que pueda juntar, se puede juntar en una placita con una hermana, con un hermano, a orar, a estudiar un salmo, a hacer vida de cuerpo, sin temor, con responsabilidad también. Así que los invitamos aquí de a poquitito, vamos a ir informando y comunicando y animándonos todos juntos aquí a que nos podamos de a poquitito, de acuerdo a lo que la norma dice, a juntarnos en forma presencial. Ya saludamos a todos los que se estuvieron escribiendo hoy día en el YouTube, que el Señor les bendiga, y nos vamos con la doxología de Salmo 57:5, que dice lo siguiente: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Que así sea, que en todo momento exaltemos el nombre del Señor. Ahora nos disponemos porque ya en un ratito empieza la clase de los niños y nos despedimos y nos volveremos a ver en una pronta y una nueva transmisión. Que el Señor les bendiga, que tenga un lindo domingo, que tenga una linda semana. Bendiciones.